Buenos días. Voy a dar comienzo a la clase de inferencia y procesos estocásticos que corresponde al día sábado 15 de junio. En esta oportunidad voy a tratar de aclarar los contenidos que en la clase anterior les planteé, que corresponde a intervalos de confianza en dos poblaciones. Entonces, como ustedes estarán viendo, en este momento está presentado un título que dice ejercicios propuestos sin respuesta. Entonces, la idea es que vaya yo desarrollando estos ejercicios para ir clarificando los conceptos de eh, intervalos de confianza en dos poblaciones. Como bien decía en clases anteriores, el caso de los intervalos de confianza en dos poblaciones no es tan diferente respecto a los intervalos de confianza en una población. Al igual que en el caso de una población, es necesario utilizar distribuciones muestrales, ¿cierto? Y en este caso, lo que nosotros vamos a ir revisando, ¿cierto? Son intervalos de confianza para la diferencia media, para la diferencia de proporciones y para la razón de varianza. Entonces, bueno, en ese sentido hay que entender que son esos tres, ¿cierto? Los tipos de problemas que podríamos eventualmente resolver y por ende también preguntar. Entonces, voy a tratar de ir clarificando cada uno de ellos, utilizando ejemplos para poder explicar un poco el ejemplo en sí mismo y también la utilización del contenido. Entonces, comienzo con un primer problema que está mostrado aquí en la lámina, ¿cierto? Y lo que establece el programa es lo siguiente, dice, hay, digamos, muestras de pago por hora a los choferes de camiones en dos ciudades, ¿ya? Bueno, las ciudades en este caso se llaman X e Y, aunque pueden llamarse, digamos, indistintamente como sea. Entonces, acá lo que tenemos se proporciona los siguientes datos. Entonces, debemos entender que lo que nosotros tenemos allí presente son los datos muestrales, ¿ya? Es decir, tenemos en una primera población llamada X, ¿cierto? Un N de 30 y en una segunda población, ¿cierto? También tenemos un N sub I de 30 y sus respectivos datos que son la media, o sea, en este caso sería el pago medio por hora y la desviación estándar para cada una de ellas. Entonces, dice, obtenga e interprete un intervalo de confianza o intervalo al 95% de confianza para la diferencia entre los pagos medios por hora a los choferes de camiones de dos ciudades o de las dos ciudades. Entonces, acá surgen una serie de preguntas que podríamos estar haciéndonos respecto a este tipo de problemas. Entonces, dentro de las preguntas, ¿cierto? Podríamos decir que si existe esa diferencia, entonces hay que entender que la diferencia se puede dar en función de que esa diferencia sea positiva, ¿cierto? Dependiendo, bueno, ahí hay que tener cuidado cómo uno considera a las poblaciones. En este caso, vamos a asumir que la población X va a ser la primera población y la población Y va a ser la segunda. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que no se pueda usar de otra forma, pero vamos a establecer eso para poder entender un poco más el problema. Entonces, vamos a asumir que la población X es la primera población y la población Y es la segunda población. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar la diferencia, ¿ya? La diferencia entre los pagos. ¿Ya? Entiéndase que, por ejemplo, en la población X o la primera población, el pago por hora es de 5,40, bueno, llamémosles unidades monetarias, que sería el equivalente al dinero que recibe por hora en la población o en la ciudad X. Y en el segundo caso, en este caso en la segunda población, en la población Y, ¿cierto? O en la ciudad Y, tenemos un pago promedio de 5,30 unidades monetarias. Entonces, voy a cambiar de pantalla para mostrarles o para, digamos, explicarles un poco en qué consiste el uso de este tipo de problemas y cómo se podrían, de alguna forma,
revisar o de alguna forma plantear como eh, problemas que se podrían preguntar. Entonces voy a pasar a la pantalla que habitualmente utilizo, que es la pantalla donde escribo un poco algunas cuestiones y es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, lo que voy a hacer acá, ¿cierto? Es básicamente lo siguiente. Voy a considerar, ¿cierto? Pues, la población X como eh, la ciudad, ¿cierto? Entonces voy a tener la ciudad X, ¿ya? La ciudad X. Entonces, esta ciudad X, eh, digamos, la voy a tomar en cuenta como eh, la población uno. Entonces, esta va a ser nuestra población uno. Esto lo que busca, ¿cierto? Es un poco establecer un poco la idea de establecer en realidad cómo vamos a trabajar en función de tanto la población como de la muestra. Entonces, tenemos un N1, ¿cierto? Que es de 30. Tenemos una media, ¿cierto? Uno que es de 5,40. Tenemos una desviación estándar, uno también, ¿cierto? Que es de 0,16. Estos son los datos, ¿cierto? De la primera ciudad o la ciudad X, que equivale a la población uno. Te- Esto hay que entender que esto tendrá una distribución aproximadamente normal. Aproximadamente normal. Entonces vamos a entender que aquí estamos trabajando sobre poblaciones normales. Eso es habitualmente lo que se hace, ¿cierto? Para efecto de trabajar con este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, después tenemos la ciudad I, ¿ya? La ciudad I, que en este caso, ¿cierto? Correspondería a la población 2, a la población 2. Y lo mismo, también tiene una distribución de tipo aproximadamente normal. Esto no se dice en el enunciado, pero como nosotros siempre, o yo he insistido bastante en esto respecto de que lo que nosotros vamos a trabajar exclusivamente son en poblaciones normales, por lo tanto, cualquier otro tipo de población no se utiliza, digamos, como para trabajar en este curso, ¿ya? Entonces, N2, que sería eh, el tamaño de la población 2, 30. Después tenemos X2, que sería la media, ¿cierto? En la población 2, esto es 5,30. Y por último, la versión estándar de la población 2, que es 0,15. Ya, estos ejercicios, por lo general, no tienen unidades, pero se debe entender que son unidades monetarias, ¿cierto? Lo que está planteado allí, ¿ya? Entonces, nos piden un intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner una observación. Este es un intervalo de confianza, ¿ya? Un intervalo de confianza. Entonces, cuando uno, digamos, confianza ahí. Entonces, bueno, agreguemos acá que con una confianza del 95%, ¿ya? 95% del nivel de confianza. Entonces, este intervalo de confianza, cuando nosotros lo vamos a trabajar, vamos a entender lo siguiente. Eh, lo que nosotros tenemos acá, que son los elementos que igual debemos tomar en cuenta, es lo siguiente, que aquí tenemos la media, ¿cierto? Ahí tenemos la media para la primera población y ahí tenemos la media para la segunda población, ¿ya? Pero no olvidemos que estas medias, ¿cierto? Estas medias que están allí son medias muestrales, ¿ya? Medias muestrales, por lo tanto, son datos.
Entonces, cuando el intervalo de confianza lo tenemos que hacer en función de mu sub 1 menos mu sub 2, donde mu 1 y mu 2, bueno, déjenme, voy a mejor primero definir eso. Entonces, lo que yo tengo acá es mu sub 1 es la media de la población uno, ¿ya? Población uno, ¿ya? Y mu sub 2 es la media de la población 2, ¿ya? Entonces, eso, entiéndase que estos dos son parámetros, ¿no? Parámetros. Hay que entender que cuando estamos hablando de parámetros es porque no los conocemos, o sea, son desconocidos. En el fondo, son valores que yo quisiera conocer. Entonces, cuando voy a integrar la confianza para la diferencia, entonces aquí estamos hablando integrar la confianza para la diferencia. Intervalo de confianza para la diferencia, ¿cierto? De las medias. Entonces, primero, esta es la pregunta como habitual, ¿ya? Entonces, esto lo que está diciendo es esto, dice que la diferencia mu 1 y mu 2, ¿ya? Entonces, esta diferencia, ¿cierto? Esta diferencia que está planteada allí, podría darse de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener una primera opción ahí, la voy a anotar, una segunda opción que va a estar por ahí y una tercera opción que va a estar por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la primera opción es que esta diferencia, bueno, partamos por la más simple, igual a cero. ¿Ya? Eso quiere decir que lo que estoy diciendo es que mu sub 1 menos mu sub 2 sea igual a cero. ¿Ya? Eso es lo primero que... Entonces, eso podría pasar, que sea mayor que cero, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos que mu sub 1 menos mu sub 2 mayor que cero. Y por último, menor que cero. Siempre se refiere a la MUS1, ¿ya? O sea, digamos, primero, la MUS1 es la media de la población, no está primero. Ahora, ¿esto se podría dar al revés? O sea, ¿se podría dar que MUS2 estuviera primero y MUS1 después? Sí, puede ser. Es una forma también de poder, digamos, escribirlo, ¿ah? Pero hay que tener cuidado en la interpretación. Entonces aquí, esta diferencia, MUS1 menos MUS2, es menor que cero. Ya. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y eso es lo que voy a anotar a continuación. ¿Cuáles serían las consecuencias de que pasara que la diferencia, ¿cierto? Esta diferencia que estoy aquí considerando, ¿eh? Que es esta, la voy a marcar, ¿cierto? La vamos a poner un recuadro aquí. Esta diferencia, entonces, es la que de alguna forma me interesa analizar. Entonces, voy a pasar a una siguiente hoja para establecer lo siguiente. Entonces, no nos olvidemos que estoy trabajando con esa diferencia. Por lo tanto, si yo voy acá y digo, ya, eh, si mu sub 1 menos mu sub 2 es mayor que cero, entonces mu sub 1 es mayor que mu sub 2. ¿Ya? Entonces, aquí, en el contexto del problema, tendríamos que decir que si esto es mayor que cero, quiere decir que el promedio de pago, ¿cierto? Para la ciudad uno es mayor que el promedio de pago para la ciudad 2. Ahora, si mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a cero, esto quiere decir, entonces, mu sub 1 es igual a mu sub 2. Entonces, en el contexto del problema, quiere decir que los pagos medios son iguales. Y por último, si mu sub 1
menos mu sub 2 es menor que cero, entonces lo que quiere decir esto es que el pago medio a la ciudad uno, ¿cierto? En este caso es menor que el pago medio a la ciudad 2, digamos en este caso a los choferes de la ciudad 2. Ahora bien, no olvidar que cuando hago esta referencia, ¿cierto? Se trata del valor poblacional, o sea, en este caso de la media poblacional. Entonces, ahora retomando el problema, ¿cierto? Me piden un intervalo de confianza al 95%. Entonces, primero vamos a recordar lo siguiente. El intervalo de confianza para la diferencia de medias viene dado por. Entonces, este es un intervalo que considera lo siguiente. X1 menos X2, en este caso ambos son medias, menos Z de 1 menos alfa medio por la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado y un N1 más sigma 2 al cuadrado de un N2. ¿Ya? Bueno, esto que está aquí, ¿cierto? Es el primer límite y el otro límite simplemente es el mismo, pero con más. ¿Ya? Entonces ahí lo que cambia simplemente el más. Entonces, eh, para poder obtener, bueno, primero vamos a considerar que el n, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos dieron, el n1 es igual al n2 y es 30. ¿Ya? 30. Por lo tanto, esto, como es mayor o igual a 30, ¿cierto? Mayor o igual a. Entonces, bueno, perdón, no es que sea mayor o igual, sino que lo que está diciendo eso es que el tamaño de muestra es suficientemente grande. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a anotar eso. Entonces, el tamaño de muestra es suficientemente grande. Grande. Entonces, eso quiere decir lo siguiente, quiere decir que cuando voy a trabajar con la estadística, ¿cierto? Va a ser ahora con la estadística normal, ¿ya? Entonces aquí es por eso que se usa Z. Esto tiene el mismo sentido que en una población. Ahora, la observación también tiene que ver con lo siguiente. En esto tiene que darse que ambos tamaños deben ser mayores o iguales a 30. ¿Ya? Ahora, si alguno de ellos es menor a 30, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si el N1 fuese menor de 30 y el N2 mayor a 30, bueno, esa situación no se va a dar, ¿ya? No se podría dar porque genera una ambigüedad y evidentemente que habría que tomar otra decisión, ¿cierto? Para efecto del intervalo. Ahora, si estos dos, tanto el N1 como el N2, fuesen menores a 30, entonces lo que habría que hacer, entonces, bueno, primero cambia el intervalo, ya el intervalo ya no sería el mismo, y utilizaremos la estadística T. Entonces aquí lo voy a poner como observación. Entonces como observación, eh, si N1 y N2 son menores a 30, se utiliza la estadística T. La estadística T. ¿Ya? Esa sería como la, la, digamos, la diferencia que tiene con el anterior, ¿ya? Entonces, en este caso no corresponde porque estamos hablando de mayor o igual a 30, por lo tanto, no hay problema en ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero ahora recién vamos a completar la solución del problema. Entonces, solución al problema o al ejemplo, no sé. Entonces, partimos por lo siguiente. Primero, tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto? Para el caso del
la estadística Z. Entonces, saquemos que tenemos nivel de confianza que nos dan. Nivel de confianza es de 95%. Entonces, eso implica que uno menos alfa es 0,95. ¿Ya? Entonces, de aquí sale que el alfa tiene que ser 0,05. Pero aquí nos interesa el alfa medio, por lo tanto, aquí diríamos que entonces, si hacemos la división, alfa medio va a ser a 0,025. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer resultado para nosotros que es necesario, que es la obtención del alfa medio. Ya. Con ese resultado, ¿cierto? Ahora nos vamos a la siguiente hoja y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que uno menos alfa medio, que sería lo que nosotros tenemos que obtener en el z, va a ser uno menos 0,025 y esto nos va a dar 0,975. Entonces ahora saquemos el primer resultado de tabla, que sería el z de tabla, que sería uno menos alfa medio, que sería el equivalente a el z de 0,975. ¿Ya? Ese valor, ¿cierto? Lo podemos hallar. Voy a cambiarme de pantalla para mostrarles dónde lo puedo encontrar. Eh, Eso lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces, en el formulario de tablas, entonces aquí vamos a, a trabajar sobre la tabla. Esta es la tabla que está disponible en Internet, o sea, está disponible, ¿cierto?, en la plataforma Canva. Entonces, busco el 0975. Entonces, si yo me fijo, 0975, por aquí tendríamos que estar ya contándolo. Entonces, 0975. Ahí está, ¿cierto? Entonces sería uno. Entonces, si contamos para allá, este sería 1,90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96. Entonces sería 1,96. ¿Ya? Entonces ahora me voy a la hoja y escribo lo que tengo que escribir, que sería el valor de 1,96. Entonces aquí tendría, ¿cierto? El valor de 1,96. 1,96. Bien, entonces ahí ya tengo, ¿cierto? El valor de z que me pide, si nos movemos hacia la lámina anterior, sería este valor que estoy obteniendo, ¿ya? Vamos a marcarlo ahí. Es ese valor que estoy ahí, ¿ya? Ese es el valor que ya tengo, ¿ya? Entonces ese sería como el valor que estoy sacando, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer los cálculos, ¿cierto? De lo siguiente. Va a ser x raya uno menos x raya 2. Entonces vamos a la hoja número 3. Entonces x raya uno, ¿verdad? Eh, entonces x raya uno menos x raya 2 o x media 2, ¿cierto? La media uno menos la media 2. Esta, no olvidar que son medias muestrales, por lo tanto son los datos que el problema me está dando. Entonces, esos valores son, bueno, de acuerdo a eso, son 5,40 y 5,30. Entonces esto va a ser 5,40 menos 5,30. Ya. Esto ¿cierto? Va a dar 0,10. Entonces, esa es la diferencia que se da entre la media en la población, o en la muestra, o en este caso, sí, en la muestra uno o en la población, o la ciudad uno y menos la media en la ciudad 2.
Cuando no se hace referencia, ¿cierto?, a las poblaciones, no se dice cuál es la población uno y cuál es la población 2, uno podría, ¿cierto?, considerar cualquiera de las dos como uno y cualquiera de las dos como 2, ¿ya? Entonces, ahí lo que sí habría que tener claro es cómo, digamos, cómo se interpreta posteriormente, ¿ya? Entonces, ahí está el valor, ¿cierto?, calculado en este caso, que sería el valor, ese valor que vamos a utilizar. Entonces ahora, ¿cierto? Ahora vamos a calcular lo siguiente. Entonces, si nos fijamos en la fórmula, voy a retroceder, la fórmula de ahora viene esta parte, ¿ya? Esta parte que es la que también tengo que tomar en cuenta, ¿cierto? Que es esto, eso que está ahí. Entonces, eso que está ahí, ¿cierto? Tiene que ver con sigma uno, la varianza poblacional uno, dividido en el tamaño muestral uno y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso que está allí, ¿cierto? Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Entonces vamos a partir con sigma uno, ¿cierto? Sigma uno, eh, sigma uno cuadrado es igual bueno, si nos fijamos en los datos que tenemos que es 0,1. Entonces, 0,1. Este es 0,1 al cuadrado, ¿ya? Y sigma 2 al cuadrado va a ser, entonces si yo me fijo en la parte de atrás, 0,15 al cuadrado. ¿Ya? 0,15 al cuadrado. Ya. Si vamos a calcular estos valores. Ya, aquí en estos cálculos, ¿cierto? Vamos a tener cuidado con lo siguiente, porque uno podría decir, bueno, ¿qué significa esto de que estoy usando el valor, digamos, muestral en el lugar poblacional? Ya, entonces ahora voy a explicar inmediatamente, una vez que tenga sus cálculos, ya que estoy haciendo en este momento, eh, ¿qué significa esto de que por qué estoy usando el valor muestral en el lugar del poblacional? Entonces, ahí están los valores calculados. Y esto es porque el N1 es mayor o igual a 30. Entonces, se puede decir que S1 igual a sigma 1. ¿Ya? Y lo mismo acá. ¿Ya? Lo mismo acá. Que como el N2 es mayor o igual a 30, entonces S2 va a ser sigma 2. ¿Ya? Eso es netamente, ¿cierto? Lo voy a marcar ahí, ¿ya? Netamente por esta situación. O sea, esto define, ¿cierto? Esto define claramente la utilización de, digamos, en este caso, de esta igualdad que estaría apareciendo aquí, ya que es la igualdad que estoy tomando en cuenta, que sería esta, ¿no? Esa que está ahí y esa que está ahí. En este caso lo que está diciendo esto es que la división estándar muestral se aproxima, bueno, pongámosle ahí para que, bueno, déjeme borrar ahí. Em, la idea es que esto se aproxime, ¿cierto?, al valor, bueno, entonces la idea es que esto sea aproximadamente igual a la división estándar poblacional, ¿ya? Entonces, ya tenemos prácticamente todo. Entonces tendríamos que decir que entonces el intervalo de confianza para la diferencia de medias estaría dado por. Entonces aquí vamos anotando los valores que vamos a obtener. Entonces sería 0,10, que es la diferencia, digamos, entre la y raya y la y raya 1 y y raya 2, menos el valor de la estadística, 1,96, y aquí iría la raíz cuadrada de. Entonces, sigma uno al cuadrado sería, en este caso, 0,01 dividido en n1, que sería 30, más 0,028
2, 5, dividido en 2, que también es 30. Y todo esto, ¿cierto? En raíz. Ya. Bueno, dejémoslo de la siguiente forma. Esto va a ser menos más, ¿ya? Entonces ahí, con eso ya resuelvo inmediatamente el problema de esta observación que estoy haciendo aquí, ¿cierto? De la utilización de menos más, que está aquí, es nada más que para dejar claro que voy a usar los dos intervalos, ¿ya? O sea, los dos intervalos. Entonces no necesito poner lo otro allí. Entonces, voy a calcular esto, ¿cierto? Entonces esto, vamos, bueno, primero lo que yo habitualmente utilizo o trabajo es lo primero que voy a hacer es calcular lo de la raíz. Entonces voy a hacer esa operación, 0,01 más 0,0225 y eso dividido en 30. A su vez a eso le sacamos raíz cuadrada. Entonces esa raíz, ¿ya? Esta raíz que estaría aquí, que es todo esto, todo eso, da lo siguiente, da 0,0329, 329, y bueno, después viene uno, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo ahí, 329, 1. Vamos a dejar cuatro decimales, que habitualmente es con los que trabajamos, ¿no? Son cuatro decimales, generalmente es lo que se recomienda utilizar para poder trabajar este tipo de problemas. Entonces, ahora sí ya podemos presentar los números. Entonces, el intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿cierto? Viene dado por... Entonces, haría el cálculo. ¿M? Eso sería lo siguiente. Ese valor, el 0,03291, lo multiplico por 1,96, por 1,96, ¿cierto? Y en este caso le resto, o en este caso 0,1 se restaba con eso, o 0,10, digamos, ¿cierto? Y eso nos da, en este caso nos da 0, lo voy a verificar nuevamente, ¿eh? Voy a hacer el cálculo nuevamente, pero voy a escribir primero el valor que me está dando y luego lo voy a hacer. Entonces 49,6. Entonces en este caso sería 50. ¿Ya? Estoy aproximando el valor. ¿Ya? Ya, voy a hacer nuevamente el cálculo. ¿Ya? En este momento estoy usando una calculadora para hacer ese cálculo. Entonces 0,03229, no, 3291 por 1,96. Ya, ya, eso me dio otra cosa. Entonces ahí, bueno, voy a corregir, ¿ya? Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, 1,96 por 0,0, no, es 0,32291, ¿ya? Bueno, ahí en realidad yo puse más decimales, ¿ya? Más decimales. En realidad fueron 5, entonces voy a dejarlo como un 5. ¿Ah? Ahora, eso generalmente si yo, eso se tiene que evaluar, se indica cuánto, ¿ya? Pero por lo general son 4, ¿ya? Pero bueno, como aquí puse 5 le voy a dejar que son 5, ¿eh? 5 decimales. Entonces, me dio diferente, así que lo voy a, lo voy a cambiar, ¿ya? 0,1. Ya. Ah, no, pero me dio el mismo valor. Me dio el mismo valor. Está bien calculado. Entonces ahora me falta el otro límite, que sería, en este caso, el valor del z, ¿cierto? Por 0,03291, ¿ya? Y eso más el 0,10. Entonces, esto da en el otro lado 0,164, 5, 0. 5, 2, 4, 0. Entonces ahí, bueno, 0. Voy a poner el 0 igual para entender que estoy trabajando con 5 decimales. Entonces ahí está el intervalo, ¿ya? Este es el intervalo que, digamos, está considerándose para esta diferencia media.
Ya, entonces, acá una observación que vamos a hacer es la siguiente respecto a este intervalo. Si nosotros nos fijamos, el intervalo no contiene al cero, entonces eso voy a anotar. El intervalo, esa es la observación que bueno, lo voy a poner como observación mejor para que quede escrito como una observación más que como asterisco. Entonces, observación, el intervalo encontrado, ¿ya? Encontrado, que sería el que estamos obteniendo, no contiene al cero. ¿Ya? Esa es una observación. Entonces, para, para, para dejar claro esto, más o menos lo que estoy diciendo yo es lo siguiente, ¿ya? O sea, por ejemplo, estoy ubicado en una recta, ahí, ¿cierto? Y en esta recta tengo dos valores, el 0,0, entonces voy a entender que ahí va a estar el cero. Voy a asumir que está el cero ahí. Ya. A modo ¿cómo se llama? De, de una correcta interpretación, voy a decir que ahí está el cero. Entonces, claro, me tengo que mover casi nada, ¿cierto? Hacia el lado, en este caso derecho, ya, pero para modo de explicación, voy a asumir que ahí está el 0,03550, ¿ya? Ya. Entonces, está separado el cero. Y por otro lado, aunque no es así, pero es para la interpretación nada más, está el 0,1645. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el intervalo de confianza estableció este sector, todo este sector que está aquí. ¿Ya? Ese es el sector del intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza me dijo que el valor de esa diferencia está en ese espacio. ¿Ya? Entonces, está dejando fuera el cero. Entonces, ¿para qué hago esta observación? ¿O por qué estoy considerando esa observación? Porque miren, si nosotros entendemos que primero la diferencia es positiva, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia o ambos intervalos son positivos. Por lo tanto, si la diferencia es positiva, quiere decir que la diferencia mu1 menos mu2 es positiva. Entonces, partamos, vamos allá. Entonces, esta sería, bueno, la primera observación sería esta que está aquí. Pongámosle observación uno. Y una segunda observación 2, es que la diferencia mu1 menos mu2 es estrictamente positiva. ¿Ya? Em, ¿Esto cómo se deduce? Se deduce, ¿cierto?, del intervalo de confianza. ¿Ya? Eso se puede apreciar desde ahí, ¿ya? Desde el intervalo de confianza. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Esto que estoy haciendo yo tiene que ver con esto, con lo que yo encontré, digamos, con lo que encontramos que es esto. ¿Ya? Que ahí lo vamos a marcar. Esto, eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, eso es digamos, lo que de alguna forma me está dando la información. ¿Ya? La información está apareciendo producto de, ¿cierto?, que el intervalo de confianza marca estos valores. Y ahí está graficado, ¿cierto?, en una recta real, en donde aquí, entiendo así que ahí va más infinito y acá va a menos infinito. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, para allá y para allá. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la diferencia es positiva, ¿ya? Y no es cero, ya no es cero, porque el intervalo no contiene al cero. Entonces, ¿qué se puede deducir de eso? Entonces, esto es numérico, ¿ya? Esto es numérico porque esto está visualizado numéricamente. Entonces, la conclusión entonces sería la siguiente. Por lo tanto, si pasa eso, ¿cierto? Si pasa eso, por lo tanto, el pago medio, el pago medio de los conductores
de la ciudad, de la ciudad uno o X, o X, no, no pongamos X. Uno es mayor que el pago medio en la ciudad 2, ¿ya? Y esto es con un nivel de confianza, nivel de confianza del 95%, ¿ya? Entonces, ese sería como esta sería la conclusión que se puede deducir o se puede obtener a partir de los datos que obtuvimos en el problema con el intervalo de confianza. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que entender como parte un poco de lo que, la información que nos entrega ¿cómo se llama? Este resultado, ¿ya? Este resultado. Entonces, no nos olvidemos que aquí lo que hay que hacer es leer un poco esto, ¿cierto? Leer este intervalo de confianza, o sea, de alguna forma la información que nos da este intervalo es relevante en el sentido de que podemos establecer alguna conclusión, evidentemente con un nivel de significancia determinado, en este caso 95%, respecto a el pago medio. Ahora, no nos olvidemos, no nos olvidemos que MUSU 1 y MUSU 2 son las medias poblacionales, son medias poblacionales. ¿Ya? ¿Ya? Eso no nos podemos olvidar que lo que estamos haciendo es trabajando sobre las medias poblacionales. En el fondo, el intervalo de confianza se obtiene a partir de las medias poblacionales. ¿Ya? Entonces, ahí estaría resuelto, ¿cierto? Estaría resuelto la parte A, o la primera parte del problema. ¿Mm? Eh, la segunda parte que ahora les voy a mostrar, ¿cierto? Que dice la parte, o la segunda parte. Básicamente también la hemos se ha respondido, o está, digamos, digamos, ya se respondió. ¿Ya? Dice, bueno, ahí está la primera parte que sería el equivalente a encontrar el intervalo de confianza, y ya lo hice, ¿cierto? Y dice, ¿son iguales los pagos medios por hora en ambas ciudades? Bueno, eh, la respuesta es no. ¿Ya? La respuesta es no, ¿por qué? Porque para que los pagos medios sean iguales, dentro del intervalo tendría que estar contenido el cero. ¿Ya? Esa sería como la segunda respuesta. Entonces, eso lo voy a escribir, ¿ya? Lo voy a escribir para que lo quede ahí escrito en la hoja, ¿cierto? Eh, entonces, la segunda parte, esta sería la respuesta a la primera parte, y eh, la segunda parte, ¿cierto? La número dos, sería los pagos medios, los pagos medios no son iguales, no son iguales, ¿cierto? Pago medio por hora en ambas ciudades, en ambas ciudades. Y la razón es la siguiente. La justificación, ¿cierto? Es que, pongamos acá, justificación, el cero, el valor cero, no se encuentra, no se encuentra en el interior del intervalo encontrado.
¿ya? Entonces, esa sería como la justificación. Entonces aquí la vamos a marcar un poco para dejarla claro que es esta la justificación, ¿ya? Entonces, eh, ahí está entonces la parte número dos. Entonces, todo lo anterior, entonces vamos a volver. Este sería, por aquí estaríamos en la parte uno, ¿ya? Esa sería la parte uno. Bueno, todo lo anterior fue básicamente, bueno, lo que aquí en realidad está la parte uno, ¿ya? Entonces, esta es la parte uno. Déjeme, voy a borrar acá. Entonces, la parte uno, como les decía, hay parte, ¿ya? Entonces ahí está. Y bueno, aquí está la solución del problema, que es lo que estábamos revisando, ¿no? Que era esta parte. Dejémosla ahí con color para que se note. Entonces, esto es la solución, ¿ya? Ahí está, entonces la solución del problema. Entonces, ahí está la parte uno, ¿no? Que comienza y termina aquí, digamos, donde está el intervalo. Y la parte 2, ¿cierto? Básicamente es la interpretación del intervalo, que considera que como la diferencia es mayor que cero, ¿cierto? Se podría concluir que no son iguales, ¿ya? No son iguales, que sería lo que de alguna forma nos consulta, ¿ya? Entonces, esta sí, aquí estaría, ¿ya? No son iguales las medias. Ya, ese es el primer problema, ¿cierto? Que les quería mostrar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, de alguna forma, considerar otro problema, ¿cierto? Otro problema, y vamos a mirarlo, el enunciado, y después, y ahí lo vamos a ir trabajando. Entonces, el otro problema que está planteado acá es el siguiente. Dice, una empresa de estudios de mercado quiere estimar las proporciones de hombres y mujeres que conocen un producto proporcionando, proporcionado a escala nacional. En una muestra aleatoria de 100 hombres y 200 mujeres, se determina que 20 hombres y 60 mujeres están familiarizados con el artículo indicado. Obtener un nivel de confianza al 95% para la diferencia de proporciones de los hombres y mujeres que conocen el producto. Se puede afirmar que las proporciones de hombres y mujeres que conocen el producto son iguales. Justifique. Entonces, este es un problema diferente al anterior, ¿cierto? Que tiene que ver con proporciones, ¿ya? Entonces aquí este ejemplo lo vamos a trabajar con proporciones. Entonces, antes de pasar a eso, ya quiero mostrarles algo, que sería lo que creo que es importante que ustedes también manejen, en lo siguiente. Bueno, acá está el formulario, ¿ya? Está el formulario. Entonces, lo que yo quiero que también se considere es lo siguiente. Les voy a mostrar que en el formulario, ¿ya? Eh, lo que estamos haciendo es básicamente trabajar con el formulario. ¿Por qué? Porque miren, resulta que cuando uno trabaja con el formulario, bueno, ahí están los modelos y aquí está. Esto que está aquí, ¿cierto? Que creo que es la página, déjenme chequearlo acá abajo, página 28. ¿Ya? Entonces, en esta página está básicamente lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, nosotros, bueno, esta es la media, ¿cierto? Esta es la media. Aquí está la cantidad pivote o pivotal, ¿cierto? Que nosotros utilizamos para calcular el intervalo de confianza para la media. Y este es el caso de la varianza conocida o desviación estándar conocida. Aquí está la estadística o pivotal o el pivote, ¿cierto? Que esté en este caso de un intervalo de confianza, o perdón, de la distribución muestral de la media con varianza desconocida. Entonces ahí se utiliza la S. Aquí está el caso de la proporción. ¿Bien? Todo esto, estos tres casos, o sea, en este caso Z, T y Z, corresponde a una población, en este caso para la media y para la proporción. Y faltaba la división estándar. Entonces, la división estándar, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es la chi cuadrado. Entonces, aquí usamos Z, T, Z para la proporción y chi cuadrado para la varianza. Entonces, todo esto ya lo hemos revisado, ¿ya? Lo hemos revisado. Entonces, ahora me voy a avanzar y vamos a tener aquí está en dos poblaciones, ¿ya? Aquí está en dos poblaciones. Yo acabo de hacer ¿ya? Asumiendo varianzas conocidas. Entonces, queda pendiente
o está pendiente el de varianzas desconocidas, ¿cierto? Iguales y varianzas desconocidas distintas. ¿Ya? Esto lo vamos a ver, parece un contrasentido, digamos, porque, por ejemplo, ¿cómo yo voy a tener varianzas desconocidas y saber que son iguales? ¿O cómo voy a tener varianzas desconocidas y que son distintas? Entonces, necesito de alguna forma diferenciar estas dos. Ya con algún ejemplo lo vamos a ir mostrando. Bueno, y el caso de las muestras pareadas, que yo creo que mencioné en la oportunidad anterior, ¿cierto? Yo les mencionaba que el hecho de muestras pareadas se refiere básicamente a que estamos hablando de muestras que están relacionadas, ¿ya? Entonces, cuando las muestras están relacionadas, se utiliza este tipo de estadística y esta es una estadística T. ¿Ya? Entonces, pero ¿a qué voy ahora a continuación? Quiero esta parte, que es la diferencia de proporciones. Entonces, nosotros vamos a utilizar la diferencia de proporciones porque ahora estamos hablando de la diferencia de proporciones. Ya. Bueno, primero contarles qué significa estas cantidades que están aquí abajo, ¿cierto? Básicamente consiste en que son los valores, en este caso, si ustedes se fijan aquí, tenemos S sub C, ¿cierto? Y ese S sub C aparece aquí abajo. Ahí está S sub C. ¿Ya? Bueno, aquí está el cuadrado, entonces había que sacar la raíz cuadrada. Y por otro lado, T, entre paréntesis, como una especie de B, ¿cierto? Esa B está ahí, ¿ya? Está ahí. Entonces, eso es lo que se utiliza en este caso para el caso de, digamos, de las distribuciones muestrales. Pero no solamente está eso, sino que además, ¿cierto? Uno se puede encontrar con esto, límites de confianza. ¿Ya? Límite de confianza. Que son las fórmulas que hemos utilizado. Si ustedes se fijan aquí, este corresponde al límite inferior cuando la varianza es conocida, límite superior cuando la varianza es conocida. Límite inferior para varianza desconocida, límite superior, varianza conocida. Esto es para la proporción. Si ustedes se fijan aquí, tenemos la proporción, ¿cierto? En una población para, bueno, la proporción, la estadística se utiliza es Z, ¿ya? Entonces eso es lo que aparece ahí. Bueno, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Entre P y P gorrito. Bueno, P gorrito se supone que es la proporción muestral, es lo que uno observa en la muestra. P es la poblacional, cosa que no conocemos. ¿Ya? Aquí está los intervalos de confianza, ¿cierto? Para una población, es la varianza, y aquí está lo que estábamos trabajando. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la diferencia de medias, ¿cierto? Con varianzas conocidas, cosa que recién acabo de hacer. ¿Ya? Y está pendiente, varianzas desconocidas iguales, varianzas desconocidas distintas, y aquí está el caso de las muestras pareadas. Entonces, esa es la forma como se trabaja con muestras pareadas. Y aquí está lo que andamos buscando, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto? Corresponde a la diferencia de proporciones, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia de proporciones. Entonces, esto es lo que tenemos que utilizar. Ahora, ¿qué consideración se debe tomar en cuenta? Bueno, aquí está la razón de varianza, ¿ya? La razón de varianza. Entonces, en este caso, esta expresión es la que vamos a utilizar para obtener el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, ¿ya? Entonces, eso mismo que está allí, ¿ya? Yo lo voy ahora a pasar a la hoja en la cual escribo, ¿cierto? Para que ustedes vean qué es lo que vamos a terminar usando. Entonces, eh, este es el problema 2, ¿cierto? Entonces voy a anotar aquí el problema 2 o ejemplo 2. Problema 2 o ejemplo 2. Ya, entonces, en este problema 2 o este ejemplo 2, lo que nosotros estamos haciendo es diferencia de proporciones. Proporciones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, eh, bueno, el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, lo mismo, ¿ah? Acá vamos a hablar de P1, población 1, P2, población 2,
viene dado por lo siguiente. Entonces, tenemos P1, la estimación de P1 menos la estimación de P2, ¿cierto? Menos, más, voy a escribirlo todo simplificado allí, el Z de uno menos alfa medio, y aquí viene la raíz cuadrada de P1 estimado, la estimación de P1, por la estimación de Q1, Q1 eso, ¿no? Y esto está dividido, ¿ya? Está dividido en N1 más la estimación de P2 por Q2. Ya voy a explicar eso del Q2 o del Q, ¿ya? Pero yo creo que ustedes seguramente ya se acuerdan de qué es eso, ¿no? Dos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el intervalo de confianza, ya. Ya. Algunas observaciones. Observaciones que pueden ser interesantes considerar. Primero, P, que la proporción tiene una distribución de tipo normal, ¿ya? Con una media P, ¿cierto? En este caso, y una desviación estándar de la raíz cuadrada de P por Q dividido en N, ¿ya? Ese sería, ahora, esto, no olvidar que este P viene de la distribución binomial, de ahí sale, ¿ya? Que el P es la probabilidad de éxito, ¿ya? La probabilidad de éxito. Entonces, esto de alguna forma es la aproximación normal. Entonces, cuando uno, por ejemplo, trabaja con esta distribución, lo que hace es que en la medida que aumenta el tamaño muestral, el tamaño n, ¿cierto? La población se tiende a comportar normal, ¿ah? Eso igual se podría visualizar, ¿cierto? Con algo que nosotros hemos utilizado, que ha sido el uso de GeoGebra, ¿ya? Entonces, déjenme ver si ahí les muestro eso. Entonces, cuando, por ejemplo, uno trabaja con esta distribución, em, ya, entonces, mire, acá, bueno, déjenme cambiarme y les voy a mostrar aquí lo que quiero mostrar, que es esto. Entonces, miren, acá tengo un P, bueno, el P puede ser cualquiera, finalmente ahí puedo cambiar, por ejemplo, a 0,3 o 0,4, ya, da lo mismo. Pero mire, si ese número, ¿cierto? Ese número es más grande, o sea, en el fondo, por ejemplo, le pongo, no sé, 40. Si ustedes se fijan, la distribución tiende cada vez más a una campana. Entonces, por ejemplo, ahora lo cambio a 60. Es prácticamente la campana, ¿ya? Prácticamente la campana. Entonces, en la medida que el n, ¿cierto? El n, que es el tamaño muestral de una binomial, va aumentando, o sea, si ahora lo aumento exageradamente, por ejemplo, a 100, ya eso es prácticamente campana, ¿eh? Entonces, la idea es que esto se va comportando, ¿cierto? Ahora, dejémoslo en 0,5 o 0,6, en realidad. Ya. Entonces, esto finalmente, en la medida que aumenta ese tamaño, aumenta el n, esto se tiende a comportar como una distribución normal, ¿ya? Entonces, ese hecho es el que se utiliza para los intervalos de confianza, ¿ya? Por eso que entonces se utiliza o se trabaja la distribución normal, ¿ya? Que es básicamente lo que yo les mostraba acá, ¿cierto? Que si ustedes se fijan aquí en esta parte que estoy usando, en esta parte que acabo de hacer la observación, es esto, ¿ya? Eso que está ahí, ¿ya? Entonces,
con ese hecho se justifica un poco lo que está allá arriba. Entonces ahora vámonos al ejercicio. Entonces, solución al ejercicio. Entonces partamos con la parte uno, ¿cierto? Que sería lo que nos dice el problema. Entonces, déjenme volver a mostrarles el ejercicio, que sería el que estamos trabajando y que es este. Entonces, primero vamos rescatando algunos datos, ¿cierto? Estos datos, bueno, aquí tenemos los tamaños muestrales, son 100 hombres y 200 mujeres. Entonces aquí eh, podemos, digamos, utilizar como población uno a hombres y como población 2 a mujeres. ¿Ya? Eso sería como una forma de poder tomar en cuenta o considerar estas poblaciones. Ahora, se puede al revés también, digamos, si no, no habría problema. Lo que pasa es que el tema es que cuando tengamos que interpretar este intervalo es donde tenemos que tener el cuidado de cuál es la población uno y cuál es la población 2, ¿ya? Pero aquí distintamente se puede trabajar con la que uno estime conveniente, digamos. Entonces me voy a pasar a la hoja para dar los datos que tengo que anotar allá. Entonces, en esto, ¿cierto? ¿Qué tengo? Tengo lo siguiente. Entonces tengo el N1, ya, voy a poner que población uno, ¿cierto? Población uno va a ser, en este caso, hombres. Y población 2 va a ser mujeres, ¿ya? Mujeres. Bueno, insisto, esto digamos, da lo mismo. Finalmente, como considera esto, eso podría cambiar, pero la única consideración que hay que tomar en cuenta a la hora de la interpretación. Es ahí donde se hace, digamos, notar cuál es la 1 y cuál es la 2. Entonces, los datos para la población uno son N1, 100, ¿cierto? Que serían 100 hombres. Tenemos N2, ¿cierto? N2, que serían 200 mujeres, ¿ya? 200. Y aquí tenemos una preferencia, ¿cierto? Sobre, o de alguna forma, si conocen o conocen el artículo. Entonces, eh, P1 y P2, ¿ya? Entonces, P1 estimado, P2 estimado. ¿Por qué? Porque estos son datos de la muestra, no de la población. Entonces, cuando nosotros queremos conocer la población, evidentemente que no lo podemos hacer a través de datos muestrales. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir lo que tenemos acá y es lo siguiente. Esta proporción es la proporción de hombres que conocen el producto, ¿ya? De hombres que conocen que el producto, ¿ah? Entonces, estos serían. Dice que eh, los hombres, 60, perdón, 20 hombres conocen el producto, o sea, serían 20 sobre 100, 20 en 100. ¿Ya? Que eso simplificado, ¿cierto? Sería un quinto. ¿Ya? Un quinto, que esto también, si uno lo quisiera escribir como en decimal, sería 0,2. ¿Ya? Después dice que la cantidad de mujeres que conocen el producto son 60, entonces serían 60 dividido en 200. Entonces, también aquí vamos a hacer una simplificación y esto nos va a dar 3 y 105. No, perdón, esto sería 3, X sería 102, sería 10. A ver. Sí, ¿ya? 3 décimos, que eso debe ser del orden de eh, 0,30, 0,3, ¿cierto? 0,3, que sería el 3 décimo.
Mm, Eso. Ya. Entonces ahí tenemos, no olvidar que esta es la proporción de hombres que conoce el producto. ¿Ya? Y esto sería la proporción de mujeres que conoce el producto. ¿Ya? Entonces, en esto, en esto que estamos encontrando, tendríamos que encontrar la proporción de hombres que no conocen el producto. Entonces, a eso se llama, eso es Q. Entonces, Q es la proporción de hombres que no conocen el producto. Entonces, si 20 de los 100, entonces serán 80 de los 100 los que no conocen. Entonces, eso sería el 0,8. Ya. Aquí siempre se tiene que cumplir que P más Q debe ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, si me fijo, entonces P1 y P2, perdón, P1 y Q1 sumados dan 1. Y acá la proporción de mujeres que no conocen el producto sería Q2 va a estar dado por. Entonces, este 0,30, esto será, bueno, aquí serían, si 200 perdón, 60 no conocen, perdón, conocen el producto, entonces 120, que sería, no, 140 perdón, 140 no conocen el producto, ¿cierto? Y eso sería 0,7, ¿ya? Y lo mismo, también se debe cumplir que P más Q debe ser igual a 1, ¿ya? Entonces, esto se puede sacar en términos de valores, como lo acabo de escribir ahí, pero también se puede sacar directamente haciendo el complemento. No nos olvidemos que esto tiene que ver con una binomial. Entonces, en la binomial, igual lo voy a anotar por acá, ¿cierto? En la binomial siempre va a ocurrir esto. P más Q debe ser igual a 1. ¿Ya? Eso siempre se va a dar en una distribución de tipo binomial. Así que no nos olvidemos que es una condición propia de la distribución. ¿Ya? La distribución se comporta de esa forma y por lo tanto eso hace que se verifique eso. ¿Ya? Entonces eso es a modo de los datos que ya tenemos. Entonces vamos a la siguiente hoja y anotemos lo siguiente. Entonces ya tenemos eh, esa primera parte, ¿cierto? Que sería esto que está ahí. Y ahora nos faltaría eso, ¿ya? El Z. Entonces vamos a sacar el Z. Entonces, primero partamos que el nivel de confianza, 1 menos alfa, nos da, igual que en el ejercicio anterior, 0,95. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que el alfa es 0,05 y nosotros necesitamos alfa medio y eso es 0,025, ¿ya? 0,025. Y nosotros necesitamos el z de 1 menos alfa medio, que es el z de 0,975, ¿ya? Y eso, bueno, ya lo habíamos sacado, es 1,96, ¿ya? Eso ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, por lo tanto, ahí está el valor. Entonces, hasta el momento ya tenemos lo que está ahí y ahora vamos a sacar lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Entonces, tengamos P1 por Q1, ¿cierto? Y eso dividido en N1 más P2 por Q2
y eso a su vez dividido en n2. ¿Ya? Bueno, eso después le vamos a sacar raíz cuadrada y eso. Entonces, esto va a ser P1 y Q1. Entonces, vamos acá y vemos que P1 vale 0,2, Q1 vale 0,8. Entonces, sería 0,2 por 0,8, ¿cierto? Y esto dividido. Y vemos acá que el N1 vale 100. Entonces, eso sería dividido en 100. Más eh, Q2, que vale 0,3. Y, perdón, P2 vale 0,3 y Q2 0,7. Entonces, esto es 0,3, 0,7. Y esto a su vez dividido en N2, que en este caso el N2 vale 200. 200, ¿ya? Bueno, este resultado lo voy a sacar, ¿ya? Y me da lo siguiente. Entonces yo voy a empezar a 0,2 por 0,8, me da 0,16. Y eso a su vez dividido en 100 me da 0,0. eh, Me da lo siguiente, me da eh, 0,0016. Ahí está, ¿ya? Más. O sea, ahora hago el otro cálculo y 0,3 por 0,7 y eso dividido en 200. Ya, eso da 0, 0,00105. ¿Ya? Bueno, aquí. Ya. Y estos dos sumados, ¿ya? Me dan un valor de 0, 0,00 265. Ya. Siempre es conveniente, ¿cierto?, que ustedes hagan la comprobación de esto, ¿ya? ¿Ya? Para que verifique los valores. Entonces, luego, la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces aquí, a ver si me resulta esto. Vamos a hacer la selección. No me resultó bueno. Quería copiarlo finalmente, pero parece que no me dio. Ya, entonces lo voy a escribir igual. Entonces, P1, Q1 dividido en N1 más P2, Q2 dividido en N2, ¿cierto? Y todo eso en raíz es equivalente a sacar la raíz cuadrada de 0,00265. Ya. Esto, según mi calculadora, es 0,051,478. 78, ¿ya? Ya, va a usar pesos decimales, en este caso 2, 4, 6. Igual podría aproximar, ¿cierto? Este decimal que está ahí, ese decimal, lo podría aproximar ahí. ¿Ya? También se puede ir. Ahora, la diferencia no va a ser tan inmediata. O sea, en este caso, este sería un 8 y lo dejaríamos.
Entonces ahora ya tenemos prácticamente todo, ¿cierto? Porque tenemos la diferencia que la vamos a calcular, el z y la raíz cuadrada. Entonces ahora lo hacemos. Entonces el intervalo de confianza va a quedar así. Ah, hagamos lo siguiente. Antes de pasar al intervalo de confianza, vamos a hacer la diferencia P1 menos P2, ¿ya? Vamos a hacer esa diferencia para que nos quede calculada inmediatamente. Entonces, veamos P1, 0,2. 0,2 menos eh, P2, 0,3. Entonces, esto da menos 0,1. Ya, ahí tenemos entonces el valor, ¿cierto?, de la diferencia. Entonces, el intervalo de confianza de P1 menos P2. Ya, estos valores, o sea, esto también, algunos casos ponen esto a pi1, pi2, ¿ya? Porque esto es poblacional, es de la población, ¿no? ¿Ya? Cuidado con ponerle ahí el gorrito, porque el gorrito representa una estimación, entonces no es poblacional eso, ¿no? Entonces esto va a quedar menos 0,2, perdón, menos 0,1, que sería el valor de la diferencia, menos 1,96 por. Entonces, el resultado de lo que nos dio anteriormente es 0,051, 4, bueno, lo pone igual 78, y es el límite inferior, y menos 0,1 más 1,96, ¿cierto? De 0,054,178. Y ahí está el intervalo. Entonces, este intervalo termina siendo, voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, el intervalo de confianza para la diferencia de proporción viene dado por. Entonces ahora vamos a calcular los valores, ¿ya? Entonces voy a hacer el cálculo para tener los valores. Me faltó un paréntesis aquí que lo voy a agregar. Aquí falta un paréntesis. Ya. Entonces, tenemos por un lado, será 1,96 por 0,05, 1478. Ya. Yo siempre parto para calcular esto. Lo primero que hago es calcular este producto, ¿ya? Ese producto primero. Y después hago la suma o resta respectiva. Entonces, el primer valor, ¿ya? Me estaría dando, igual lo voy a calcular nuevamente, ¿ya? O sea, lo voy a hacer el cálculo dos veces. Es menos 0,2, ¿ya? Y el otro lado lo vamos a hacer, ¿ya? Y déjenme volver a la hoja anterior. Entonces, en la hoja anterior tendría eh, 96 por 0,05, 41,78. Ya, eso ahí, menos 0,1. Ya, eso da. Ya, como les decía, esto lo voy a volver a calcular para verificar. Entonces da eh, 0,0061, dice 888. Entonces aquí le voy a poner 9. ¿Ah?
Entonces voy a volver a calcular, voy a volver a hacer el cálculo, ¿cierto? Para verificarlo. Entonces voy a tener 1,96 por 0,051478. Ya, y más 0,2. Ya, 0,2, bien. 0,2, me dio por segunda vez lo mismo. Sí, por 0,0.054178 y menos. Ya, y en la segunda me sigue dando el 0,061, en todo caso sería 61,9. ¿Ya? Entonces, aparentemente los intervalos están correctos. ¿Ya? Entonces, ahí está la primera parte, que sería el intervalo de la confianza pedido, que sería esto. ¿Ya? Esto sería la primera parte del intervalo de confianza pedido. Entonces, la segunda parte, ahora me dice si son iguales las proporciones. ¿Ya? Entonces, me voy a fijar en lo siguiente. Voy a nuevamente a hacer lo que hice anteriormente con, voy a poner una recta real aquí, ¿cierto? En la recta real. Y en esta recta real voy a ubicar, no, se supone que esto se mueve entre menos infinito y más infinito, entonces voy a ubicar el cero. Ahí está el cero. ¿Ya? Entonces el intervalo dice -0,2. Bueno, voy a usar no exactamente la ubicación al cero, sino que nada más que referencial. Entonces, -0,2 a la izquierda de cero. Y 0,0 está mucho más cerca, ¿cierto? Ahí, 0,00619. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en esto, ¿ya? Nos fijamos en esto, este es el intervalo que me está dando el problema, ¿cierto? Y si no, nos fijamos puntualmente ahí, ¿cierto? El cero está dentro, ¿ya? Por lo tanto, podríamos concluir lo siguiente. Bueno, no concluyamos, sino que como 0 pertenece al intervalo entre -0,2 y 0,00619, se puede afirmar con un 95% de confianza que las proporciones, proporciones de hombres y mujeres que conocen el producto son iguales. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión, digamos. ¿Ya? Esa es la conclusión final del problema, dado que el cero está dentro del intervalo. Si el cero no estuviera dentro, tendríamos que analizar si los valores son positivos, ambos, digamos los límites, o ambos negativos. Y de acuerdo a eso podríamos concluir si una es mayor que la otra. ¿Ya? Entonces eso evidentemente que va a depender del tipo de intervalo. Bien, espero que esto les sirva y les aclare un poco cómo funcionan estos de los intervalos de confianza en dos poblaciones. Así que doy por terminado la clase de hoy. Gracias.